Buenas a los nacionalcatólicos, buenas a los libertarios, procapitalistas, anti-izquierdistas de este famoso canal. Es una broma, es una referencia a una cierta persona. El que la entendió, la entendió. Pero tenemos el día de hoy a un estimado invitado que es Ateist Dawa, un ateo que es un ex musulmán de TikTok, el cual lo pueden encontrar ahí en TikTok como Ateist Dawa, que realiza sus streams. El tema es que ahora tengo la complacencia de poder hacerle una entrevista y hablar sobre su experiencia al dejar del Islam y sobre los elementos más problemáticos de este. Por ejemplo, a ver, Ateist Dawa, ¿me podrías decir cuál es el castigo de dejar ser musulmán? Hola, buenas. Primero que todo, sí, soy Aziz Dawa y dejé el Islam aproximadamente hace 9 años. Mi apostasía inicialmente no tuvo relación con los textos islámicos en sí, sino más bien en los problemas teológicos que tenían las religiones en general, para mí. Veía problemas muy absurdos en cuanto a la existencia de Dios y en cuanto a la contradicción entre las características que las religiones aseguraban que este Dios tenía. En cuanto al castigo de la apostasía, pues sí, en el Islam, al menos en la rama suní, que es de la que apostaté yo, que es la rama del Islam que conforma el 85% de los musulmanes a nivel mundial, pues el castigo de la apostasía es la pena capital, la ejecución. Dijo el profeta del Islam, Muhammad, en su época, dijo, "Men beddele dinahu faqtuh", el que cambie de religión, refiriéndose a la religión islámica, quitadle la vida. Y esto lo podemos encontrar en bastantes relatos, pero en el más fiable de los relatos lo podemos encontrar en Sahih al-Bukhari, que es uno de los libros más auténticos después del Corán para la gente que se considera suní. Muy bien. ¿Por cuánto fuiste musulmán y qué significaba eso para ti? Pues yo fui musulmán desde que nací prácticamente. Yo nací y crecí con la idea del Islam en mi entorno familiar y prácticamente también en mi entorno social. Y poco a poco me iba alejando de la religión eh, en cuanto a que tenía dudas existenciales en cuanto al cielo, el infierno, el castigo, eh, incluso eh, la recompensa me parecía absurda, ¿no? La recompensa que se promete en el Islam, las vírgenes, eh, el hecho de que cada vez que las vaya a penetrar yo, Allah les va a reconstruir el himen para que yo la vuelva a disfrutar de nuevo. Parecía muy absurdo todo. Entonces eso, y también los problemas teológicos que surgían, ¿no? Es eh, como un Dios omnipotente, omnisciente, o sea, que todo lo puede y que todo lo sabe, sabiendo que la gran mayoría de su creación va a acabar rechazando su religión verdadera, que en este caso es el Islam, eh, y él decreta como castigo que el que rechace esta religión va a sufrir eternamente en el infierno. Entonces, él ya conocía el resultado. Él ya sabía que para un pecado tan grave como es no aceptar esta religión, pues nos iba a hacer sufrir eternamente. Y a mí eso no, nunca se me hizo lógico en mi cabeza. Y a medida que iba creciendo se me hacía aún menos lógico. Claro, pero ¿qué fue el detonante a dejar tu fe? ¿El principal? Sinceramente fue ese, los problemas teológicos que podía encontrar en la religión. Si quieres me puedo desarrollar sobre alguno. Sí, el principal. Sí, pues mira, el principal es el que te acabo de contar. Eh, no se me hace lógico ni moralmente aceptable que un ser todopoderoso, ya sabiendo antes de crearnos todo lo que vamos a hacer, que nos castigue eternamente, no por ser malas personas, no por cometer asesinatos y crímenes de guerra y etcétera, 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 no nos va a castigar por eso, que probablemente vaya a castigar a mucha gente por eso, sí, pero por el simple hecho de no ser crédulos y confiar en una palabra de la cual no tendremos evidencias jamás, nos castigue de manera eterna cuando tenemos unas vidas
que, por ejemplo, hoy en día ¿cómo se dice? Se me ha ido el nombre. La esperanza de vida media en el mundo es de unos 80 años, si no me estoy equivocando. Entre 70 y 80 años. Por estar 70, 80 años siendo un incrédulo, se me hace extremadamente injusto sufrir eternamente. Claro, Además que es un sufrimiento sin límites, es un sufrimiento que, por ejemplo, el Corán dice que Allah, cada vez que se nos queme la piel, nos va a dar una piel nueva para que sepamos lo que es el verdadero sufrimiento. Entonces, me parecen cuentos muy infantiles para asustar a la gente y que se crean tus tonterías. claro. Cuando vemos muchos ex musulmanes, algunos suelen tomar el cristianismo o cambian de religión o siguen manteniendo la creencia en Dios. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te llevó a ti a dejar la creencia en Dios específicamente? Yo creo que lo que me llevó a dejar la creencia en Dios fue principalmente que mi problema en el Islam, que es el problema del sufrimiento eterno, lo veía en otras religiones. Entonces, yo simplemente me niego a creer en un Dios que me va a hacer sufrir eternamente por unos pecados finitos. ¿Y qué es lo que no me ha hecho cambiar a una religión, por ejemplo, que no tenga un castigo infinito o una religión que, que sea muy bonita? Pues simplemente que no veo la suficiente evidencia racional. No hablo de evidencias empíricas, hablo de evidencias racionales. No veo la suficiente evidencia racional para creer en un Dios. O para que un Dios necesite de mi creencia en él. En caso de que existiera, no creo necesario que él me obligara o me pidiera que yo le adorara. Me parece absurdo. Muy bien. En tu opinión, ¿cómo definirías la yihad o la guerra santa? Sí, bueno, la yihad, eh, como se define en la jurisprudencia islámica, se define que generalmente a grandes rasgos hay dos tipos de yihad. La primera es Jihad al-Difa', que es la guerra o la lucha. Jihad significa lucha en árabe, aproximadamente. La lucha en defensa propia, que esto está bien explicado, por ejemplo, en Surat al-Baqarah, el segundo capítulo del Corán, está bien explicado cómo se supone que una nación musulmana debe defenderse de los agresores, ¿no? Pero luego yo tengo un gran problema, que es el segundo tipo de yihad que reconoce la jurisprudencia islámica, y es Jihad al-Talab o la yihad de petición, que es básicamente ir a atacar otras naciones para expandir el mensaje del Islam. No veo racional que un dios me pida que ataque a otros, que les quite la vida a otros o que amenace con la muerte a otros por el simple hecho de que no creen en mí. Me parece bastante absurdo, sinceramente. Claro. Eh, algo que se suele criticar mucho también al Islam es el tratamiento a las mujeres. ¿Qué te parece eso a ti? Sí, hay un ejemplo que siempre pongo en mis lives sobre el tema de la mujer, y es que yo siempre digo que en la jurisprudencia islámica la mujer tiene constantemente, desde que nace hasta que se muere, una correa, ¿no? Y va cambiando de correa. Por ejemplo, una mujer cuando está en casa de sus padres, quien manda sobre ella y quien tiene autoridad sobre ella es su padre. Si el padre se muere, pasan a mandar los hermanos. Si los hermanos se mueren, pasan a mandar los tíos. Si los tíos se mueren, pasan a mandar el familiar más cercano. Eh, eh, una mujer, para poder ser libre en el Islam, se tendría que morir su familia entera, básicamente. O toda la parte masculina de su familia para que pudiera ser libre. Eso es lo primero. Al casarse, toda esa responsabilidad que tiene el padre pasa al marido, ¿de acuerdo? Y la mujer está a merced de su marido y le están decretados ciertos derechos a ella, como por ejemplo que ella puede gastar de los bienes de su marido y que su marido no puede gastar de los bienes de ella, o que su marido para casarse con ella está obligado a darle ciertos bienes, por ejemplo. Pero el hecho de que el Islam obliga al hombre a darle dinero a la mujer o alimentarla no implica que ésta tenga derechos, ¿no? Yo puedo tener una mascota, un gato, alimentarlo, cuidarlo bien, protegerlo de la lluvia, que sigue estando a mi merced, sigue estando bajo mi control, mi gato. Mi gato no está por encima de mí, ¿de acuerdo? Así reconoce el Islam
Lo estoy exagerando mucho, puede ser, pero realmente es así. Por ejemplo, el Islam te dice que el marido pues puede pegar a la mujer si ésta es desobediente. Y no, el versículo no dice si es desobediente puedes pegarla. No. El versículo dice, aquellas de las cuales temáis obediencia, primero hablad con ellas. Si no os obedecen, dejadlas solas en el lecho y en última instancia pegadlas. El versículo en árabe, eh, que a mí la parte de pegar no me parece la más grave del versículo y ahora te voy a explicar por qué. El versículo dice, الرجال قوامون على النساء. Dice, los hombres son responsables de las mujeres. بما فضل الله بعضهم على بعض. En lo que Dios ha preferido en unos sobre otros. O sea, aquí el Corán ya nos está diciendo que Dios ha preferido a los hombres antes que las mujeres. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Y en lo que ellos gastan de sus bienes en ellas, ¿no? فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Así que las habrá que sean rectas, obedientes y que guarden, cuando no las vean, aquello que Allah manda guardar. El resumen es que los hombres están por encima de las mujeres y estos pueden golpear a sus esposas si estas son obedientes, sería el resumen general. Claro. ¿Cómo trataba Mahoma a su mujer? Ya que en el Islam Mahoma es el ejemplo a seguir. Entonces, ¿cómo era la vida de este referente a estos problemas? Um, realmente, relatos que tengamos de él golpeando a sus esposas, pues solo tenemos un solo ejemplo eh, de una cosa que pasó con Aisha, que ella lo siguió de noche hacia un lugar y cuando él se dio cuenta de que ella lo estaba siguiendo, pues la golpeó en el pecho. Dijo Aisha, me dio un golpe en el pecho que me dolió, ¿no? Los musulmanes se escudan diciendo que la propia Aisha en otro relato dice que la mano del profeta, es un relato auténtico de hecho, la mano del profeta nunca golpeó nada, ¿no? Pero son dos relatos que se están contradiciendo. Aisha dice que me dio un golpe en el pecho que me dolió y al mismo tiempo dice que él nunca golpeó nada, lo que nos da a entender que es una contradicción clara. Es verdad que no tenemos más relatos más allá de esto que digan que el profeta golpeaba o maltrataba a sus esposas. Muy bien. Tenemos relatos de que tenemos otros relatos. Por ejemplo, hay uno que dice que él pasaba por todas sus esposas una noche, en una noche, lavándose una sola vez. O sea, lavándose una sola vez, visitaba a todas sus esposas, lo que nos da a entender que mantenía relaciones sexuales con cada una de ellas. Pues ese sería el ejemplo perfecto de lo que eran sus esposas para él, meros juguetes sexuales. Claro, objetos. Otro elemento que también es bastante controversial es la esclavitud. ¿Cómo es el trato a los esclavos y especialmente a los esclavos mujeres? Bueno, pues en el Islam está reconocida la esclavitud bajo el término milk el yamin, la posesión de la derecha. Es verdad que los musulmanes afirman que el Islam vino para reformar la esclavitud y para darle derechos a los esclavos, pero también es verdad que nunca nos dio eh, nunca nos dio algo, un versículo claro que prohibiera la esclavitud. No tenemos ni un solo versículo que prohíba la esclavitud, no tenemos ni un solo relato auténtico que podamos atribuir al profeta de que la esclavitud está prohibida. Los musulmanes se escudan bajo las premisas de que el esclavo es como tu hermano y tienes que tratarlo bien, tienes que alimentarlo de lo que tú comes y vestirlo de lo que tú vistes, y de que no debes darle un trabajo que pueda vencerlo. Y si le das un trabajo de ese estilo, debes ayudarlo. Perfecto. Si yo tengo una mula y veo que no puede tirar del... Yo a mi mula la alimento, ¿verdad? La mula que tengo en el campo. La alimento, la cuido bien. Eh, no le grito porque la considero un animal y por ende es inferior a mí en cuanto a raciocinio. Pero si yo veo que la mula no puede tirar del carro, por ejemplo, voy a intentar ayudarla o empujarla. Eso no significa que le esté elevando la mula a condición de humano. No, simplemente estoy haciendo que la mula termine un trabajo que yo necesito que termine. Entonces, así es como ve el Islam a los esclavos. Mulas a las cuales tienes que vestir con lo que tú vistes, alimentarlos con lo que tú te alimentas, pero no siguen siendo esclavos. En cuanto a la mujer,
La mujer esclava en el Islam puedes acostarte con ella. O sea, tú, como hombre musulmán que está casado, puedes acostarte con tus esclavas. De hecho, lo pone claramente en la Sura 4, el versículo 24 dice: "Wal-muhsanatu minen nisa'i illa ma malakat aymanukum". Eh, este versículo dice: y las mujeres casadas, excepto aquellas que posean vuestra diestra. Este versículo es la continuación del versículo anterior que dice: están prohibidas para vosotros vuestras madres y hermanas y bla, 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 bla. Y el versículo siguiente dice esto: y están prohibidas también las mujeres casadas, excepto aquellas que posean vuestras diestras. En, en Surat al-Mu'minun, por ejemplo, el versículos 5 y 6 dice: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Está hablando de los buenos creyentes y dice: y buenos creyentes son aquellos que guardan su castidad, excepto para sus esposas y aquello que posee su diestra. O sea, el mantener relaciones sexuales con tus esclavas en el Islam es algo que está ampliamente aceptado por los eruditos islámicos y está respaldado por el Corán. Y esto es lo que explicaría el comportamiento de organizaciones terroristas como lo pudo haber sido Hamas en octubre 7 o ISIS también. ¿Correcto? Sí, por ejemplo, sí, perfecto, correctamente. Claro, también el Imperio Otomano y los califatos cuando uno examina la historia islámica, que tenían concubinatos enormes para Sí, de el hecho, tema. en los propios libros islámicos se detalla cómo, por ejemplo, Ibn Kathir, que es uno de los grandes historiadores del Islam, detalla en su libro El comienzo y el fin, al-Bidayat wa nihaya, cómo cuando los musulmanes llegaron al norte de África, esclavizaron a más de 100.000 mujeres y las vendieron en mercados de Damasco. O sea que la compra-venta de humanos en los textos islámicos está ampliamente aceptada. Y tenemos otros relatos que lo demuestran, como Abdullah ibn Omar, que era el hijo de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab fue uno de los más prominentes amigos del profeta. Pues su hijo estaba en un mercado de esclavas tocando sus partes íntimas. Y cuando le preguntaron por qué hacía eso, él respondió que no eran más que mera mercancía. Este es un relato auténtico que se encuentra en los libros islámicos. No, no es algo que me esté inventando yo. De hecho, Contento. como que esto lo estamos grabando y lo vamos a subir a YouTube, cualquiera que me pueda acusar de mentir, si estuviera mintiendo realmente, se demostraría fácilmente. Claro, primera vez que escucho ese relato que me cuentas, está intenso. Eh, ¿Cuál es la posición islámica respecto a la homosexualidad? La homosexualidad es un gran pecado en el Islam y el profeta insta por ejemplo, a echar de casa a los afeminados, a los hombres afeminados y a las mujeres que se hacen parecer a los hombres, ¿no? Esto es un relato auténtico también que se encuentra en los libros de Sahih Muslim y Sahih Bukhari. Eh, en cuanto a la pena de muerte para la homosexualidad, eh, hay un relato clasificado como Hasan, como bueno, o sea, no está clasificado como auténtico, sino está clasificado como bueno, que habla de que a quien encontréis cometiendo los actos del pueblo de Lot, el pueblo de Lot, matad al que lo comete y matad al que lo recibe. Y esto es importante remarcarlo, que esto es para el siglo XXI. Sí, de hecho, todas las disposiciones que daba el profeta son atemporales. O sea, cuando el profeta y Allah en el Corán decretan algo, lo decretan hasta el fin de los tiempos. A menos que venga un versículo que cambie lo anteriormente dicho, todos los decretos en el Corán son hasta el fin de los tiempos, en el Corán y en la Sunna. Por lo que no se puede reformar, porque ya está hecho, ya está dado. Exacto. Y esto también aplicaría para Chile, Argentina, China, Perú, cualquier lado. Cualquier lado en el que el Islam pudiera llegar al poder. Bueno, el casamiento infantil. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cuál es la posición islámica respecto al casamiento infantil?
la posición islámica es que no hay una edad prescrita para el matrimonio y el matrimonio infantil está aceptado. Ya hemos dicho que el mayor ejemplo para la humanidad, o el mejor ejemplo para la humanidad, es el propio profeta. Pues según los relatos más auténticos sobre su vida, Aisha, que es una de sus esposas, ella misma narra cómo él se casó con ella a los 6 años y consumó el matrimonio, o sea, la penetró, ¿no?, a los 9 años. De todas maneras, muchos musulmanes podrían decirme que este relato no les sirve o podrían hacer una especie de ensaladilla rusa con otros relatos para calcular una edad distinta. Está bien. Yo cuando debato con musulmanes sobre el matrimonio infantil ni siquiera utilizo el relato de Aisha porque hay otras cosas que lo dejan bastante claro. Y uno de ellos es un versículo del propio Corán que dice, el versículo de la sura del divorcio. Mira, si me permites que... Mira, en la sura del divorcio pone وَاللَّئِي يَئِسْنَ مِنَ المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللَّئِي لم يحضن, que básicamente significa y de aquellas y vuestras mujeres cuyo tiempo, cuya menopausia haya llegado, su tiempo de espera es de 3 meses, ¿no? Y también para las que aún no han menstruado. ¿De acuerdo? O sea, hay un versículo explícito en el Corán que dice que está permitido el matrimonio infantil. Vamos a ver lo que opinan los sabios y las 4 escuelas de pensamiento más grandes del Islam sobre esto. Tengo aquí un artículo que habla exactamente de esto. Dice, المسألة الأولى تزويج الأب الصغيرة البكر. Primer asunto, el casamiento del padre a su hija pequeña, a su hija virgen, su hija pequeña virgen. ¿De acuerdo? يجوز للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة دون ابنها. Dice, está permitido para el padre casar a su hija pequeña, a su hija virgen pequeña, sin su permiso. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. Y este es el consenso entre las 4 escuelas de pensamiento. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Estos son las escuelas de pensamiento. وحكي الإجماع على ذلك. Y habló el consenso sobre esto. الأدلة, las pruebas. أولا من الكتاب, primero del libro, o sea, refiriéndose al Corán. قال تعالى, dice Dios. El versículo que te he dicho, ¿de acuerdo? Claro. At-Talaq, versículo 4. وجه الأدلة, la cara de las pruebas, ¿no? إن الله تعالى حكم بصحة الطلاق الصغيرة التي لم تحض. Dice, Dios decretó que es correcto divorciarse, porque el capítulo que te he dado habla del divorcio, divorciarse de la niña pequeña que aún no ha llegado a la menstruación. والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح. Y no puede haber divorcio si no ha habido previamente un auténtico matrimonio. Refiriéndose a que si Dios dice que te puedes divorciar de la que no ha llegado a la menstruación, significa que te has casado con ella, ¿verdad? Claro, y que lo has consumado. Exacto, entonces, si quieres te puedo pasar los artículos para que los pongas como referencia Por supuesto. abajo del vídeo y que Sí, para que la gente no diga que estoy mintiendo. Sobre todo los musulmanes, son los primeros que van a decir que estoy mintiendo. Así que el matrimonio infantil, en resumen, el matrimonio infantil en el Islam está aceptado y de hecho el propio profeta lo hizo. Claro, con el ejemplo de Aisha. Muy bien. Algo que se ha hablado bastante en las noticias es todo el conflicto de Israel en contra Hamas. Lo que es interesante acá es que ha sido principalmente la izquierda quien se ha unido con el islamismo en protestas a favor de Palestina. ¿Qué te parece a ti esa extraña combinación de izquierda con islamismo? Sí, me parece bastante absurdo que la izquierda se una al terrorismo islámico para ganarse la simpatía de los musulmanes, no sé por qué lo hace. Pero también es verdad que yo personalmente, la postura que tengo es que yo estoy en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel, pero el hecho de que yo esté en contra de que el Estado de Israel esté masacrando al pueblo palestino no significa que tenga que simpatizar con
con los terroristas. O sea, no son dos cosas que sean mutuamente exclusivas. Me parece, de hecho, un poco hipócrita, ¿no? Simpatizar con una resistencia que utiliza el terrorismo parece un poco absurdo. Entonces, sí, estoy en contra del Estado de Israel, en contra de su genocidio, pero no por estar en contra no voy a ponerme a favor de los islamistas. Me parece algo totalmente contradictorio. No puedo estar en contra de un genocidio y al mismo tiempo apoyar a alguien que pone bombas y mata civiles. Es contradictorio. Claro, es importante reconocer las atrocidades de ambos bandos. Muy bien. ¿Tú crees que en general la religión puede seguir siendo una puerta al mundo y la religión islámica? ¿Que puedan haber cosas buenas de las cuales se pueden extraer? Yo creo que como toda idea de pensamiento, eh, incluso del nazismo podríamos extraer ideas positivas. Seguro que Hitler, cuando inició su carrera política, no tenía intenciones de que Alemania fuera peor, sino tenía intenciones de hacer que Alemania fuera grande, de que fuera potente económicamente y militarmente, etcétera, etcétera, y de que su pueblo viviera bien. Independientemente de que después matara a cerca de, o de que murieran por su culpa cerca de 20 millones de personas, pues la idea que puede haber detrás puede ser positiva. Pues yo creo que la religión pasa lo mismo. El hecho de que pueda aportar ciertas cosas positivas no significa que sea algo bueno para la humanidad. Y te quiero poner un ejemplo que me acaba de venir a la mente, de forma aleatoria, te lo prometo, esto no lo había pensado. Y es que imagínate que tienes dos supermercados, ¿de acuerdo? Ujú. En un supermercado tienes garantía de que todos los productos que vayas a comprar en ese supermercado están en buen estado, ¿de acuerdo? Y tienes otro supermercado al lado que antes de entrar te dicen, mira, hemos seleccionado aleatoriamente algunos productos de este supermercado y los hemos envenenado. En cuanto los consumas vas a morir de manera instantánea, ¿de acuerdo? ¿A cuál de los supermercados entrarías personalmente? Al primero, Obviamente el que no está entrarías envenenado. a... Entonces, así veo la religión. La idea general que hay es buena, es un supermercado en el que hay productos alimenticios, pero tiene muchos productos que están envenenados y que te pueden afectar a largo plazo. Claro. Ahí ya hay que utilizar el discernimiento. Muy bien. ¿Has considerado el cristianismo y en general qué opinas de ello? El cristianismo lo llegué a considerar cuando era adolescente, pero vi que tenía, al menos a nivel teológico, problemas muy similares al Islam. El tema del infierno, el tema de un Dios omnipotente, el, el mal innecesario que hay en el mundo. Y no estoy hablando simplemente del sufrimiento de las personas. Cuando hablo de mal innecesario, hablo de que hay animales que sufren, son infectados con virus y mueren de formas terribles, hay animales que sufren de cáncer, hay animales que matan de manera gratuita a otros animales por simple diversión. Entonces, me cuesta creer que todo esto pueda venir de un Dios omnibenevolente, como aseguran que tienen ambas religiones. Ambas religiones aseguran que su Dios es omnibenevolente. Entonces, no, me parece igual de absurdo que el Islam, Claro. sinceramente. El problema del sufrimiento en general, el problema del mal. Que esa es una de mis versiones favoritas, la del sufrimiento animal. En mi opinión es una de las más potentes. Y también hay otra que es bastante buena, que es la del sufrimiento gratuito. De que si existe Dios, Sí, ¿por o sea, qué hay tanto sufrimiento que en el fondo está regalado o que está como de sobra, que está de más? sí, porque al fin y al cabo, en el sufrimiento humano podemos eh, alegar que nuestro propio libre albedrío nos ha traído hasta este punto en el que hay tantas enfermedades cancerígenas porque consumimos productos ultraprocesados y bla, 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 bla. Pero el sufrimiento animal y gratuito sí que hay. Hay sufrimiento gratuito en el reino animal. Los delfines matan por diversión. Las orcas matan por diversión. Los leones juegan con su comida antes de comérsela. Entonces, hay sufrimiento gratuito también en el reino animal y es un sufrimiento que a Dios parece no importarle. Claro. ¿Piensas que el Islam sigue creciendo? Sí que sigue creciendo, pero no de la manera que se espera a las personas. Probablemente el Islam esté creciendo en países europeos y en países latinoamericanos,
por la versión reformada que les está llegando. A estos países les llega una versión del Islam muy bonita, muy decoradita y muy pacífica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la gente es seguir una religión que realmente no están siguiendo la idea principal de la religión, sino que están siguiendo una especie de secta, ¿no? Que, que, que se ha creado por necesidades sociales, porque las religiones, les guste o no a los religiosos, las religiones han tenido que adaptarse para no morir. Han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, han tenido que adaptarse a los países seculares y han tenido que sufrir por un montón de cambios para que sus ideas extravagantes no se quedaran por el camino. Entonces, que el Islam crezca a futuro, a largo plazo, realmente no lo veo como un problema, porque va a crecer una versión del Islam que no tiene nada que ver con la versión que practicaba el profeta. Claro. Teniendo en cuenta la pena capital de dejar el Islam, me imagino que ha debido ser muy difícil para ti abandonar la fe, ¿no? Sí, a nivel familiar he tenido muchos problemas, muchos eh, encuentros desagradables con la familia, pero bueno, al fin y al cabo, aunque yo esté decepcionando a mis familiares, yo no puedo vivir mi vida según sus decepciones o su orgullo. Yo tengo que seguir mi vida, mis deseos y no puedo vivir en base a lo que otras personas desean de mí que yo sea. Claro, según lo que uno piensa que es la verdad. Eh, Exacto, también. ¿Cómo ha cambiado tu vida personal? ¿Ha sido para mejor el haber dejado la fe? Eh, pues sí, he perdido completamente el sentimiento de culpa innecesario, porque el sentimiento de culpa los seres humanos lo seguimos teniendo. Si yo engañara a mi novia, por ejemplo, me sentiría muy mal con esa idea, no podría soportarlo y me sentiría muy mala persona. No necesito que una escritura sagrada, entre comillas, me diga que me espera un fuego eterno para yo no traicionar a mi novia. Entonces, yo he perdido ese sentimiento de culpa innecesario. De, por ejemplo, cuando como cerdo no me siento culpable, cuando bebo alcohol no me siento culpable, cuando mantengo relaciones sexuales no me siento culpable y un largo etcétera. O sea, yo no me siento culpable por por llevar a cabo necesidades humanas que considero básicas y considero que absurdo que se nos prive de ellas. Claro. Muy bien. Entonces, la respuesta es que mucho mejor desde que abandono la religión, obviamente. Qué bueno. Eso es bueno. Eh, ¿Qué consejo darías a otras personas que están considerando dejar la fe islámica? Pues yo el consejo que les daría es que se olviden completamente de tratar el asunto con la familia. Eh, no lo van a entender. No van a entender vuestra postura, no van a querer entenderla y no lo van a aceptar. Viven en una realidad totalmente paralela y lo mejor es que intentéis llevarlo todo en secreto lo que podáis. Intentad que no se metan en vuestra vida, pero eh, simplemente intentad ser felices y no os dejéis abrumar por la presión familiar, porque la presión familiar lleva a muchas personas a la depresión, entre otras cosas más graves. ¿Qué consejo le darías a aquellos que todavía están practicando el Islam, pero tienen como una o dos dudas, o que están, no lo sé, hasta defendiéndolo? ¿Qué, qué desearías tú para ellos? ¿O qué les dirías? Pues yo les aconsejaría que se vuelvan a este punto del vídeo, que vuelvan al principio del vídeo y que revisen las fuentes de los datos que yo he afirmado. Y si se dan cuenta de que los datos, que las afirmaciones que he realizado son ciertas y se encuentran en los libros islámicos, que deberían poner en una balanza su moralidad y la moralidad que Dios les pide que tengan. Y se van a dar cuenta de que ellos son mucho más morales que ese Dios que aseguran que tiene la moralidad objetiva última. Claro, ahí entra en contradicción la razón natural con el supuesto reclamo divino.
Muy bien, yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí, estaría bien. Perfecto, pues muchas gracias